con Dios. Queridos amigos, bienvenidos. Qué contento estamos esta mañana. Yo estoy feliz de estar acá y quiero contarles que hemos estado viendo cosas extraordinarias en esta semana. Este material del libro Doble Bendición de Mark Batterson está espectacular. Y déjenme contarles que estamos en este tema con el libro La Doble Bendición, temporada Factor Bendición. Miren, hay un factor que hace una diferencia en la vida. Es el factor de la bendición de Dios. Aquella bendición que no añade tristeza con ella. Aquella bendición que es verdaderamente algo espiritual, algo sobrenatural. Y me parece que el libro está genial. El autor es el hacedor de círculos del bestseller de New York Times. Muy buen libro también. Descubre los hábitos de la gente altamente bendecida. El pastor Mark Batterson, autor de este bestseller del New York Times, sostiene que la clave para aumentar de manera radical tu fe, gozo y abundancia se encuentra en 3 palabras. Eso es lo que hemos estado viendo. A mí me parece genial. Alex, Axel, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha causado este libro a tu persona? Contame. Lo que tenemos que recordar es que el camino que Dios nos ofrece es un camino de bendición, pero ese camino también implica trabajo, implica esfuerzo, implica confianza y como vamos a ver hoy, muchas veces la bendición también viene con la oposición. Entonces la oposición no necesariamente es señal de que estamos haciendo las cosas mal, es que estamos transitando por un buen camino y que ese camino nos va a forjar el carácter de Cristo. Definitivamente yo creo que esa es la clave, que la oposición no la debemos de ver como una mala noticia, sino como prepararnos, por supuesto perseverar, porque es cuando tal vez muchos retroceden, pero vale la pena ver el resultado al final. Dios no desperdicia nada. Yo creo que es eso. Y cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida, Dios la va a usar, la va a traer para bendición, para lo que viene. Y no solo se trata de nosotros, sino también de nuestras generaciones. Quiero contarles también que estamos en una linda temporada de Atesorando Sabiduría. ¿Por qué es importante? Porque hay un libro que es el libro fundamental para todos los libros y para todo lo que hacemos. Y este libro precisamente nos habla a nosotros de lo que hoy vamos a hablar. Primer libro, Samuel 17, 32, 49. ¿Qué pasa? Hoy tenemos una de las historias más inspiradoras de la Biblia. Un muchachito con la fe en Dios y una Honda, no una Honda, no es una moto, una Honda, derrota al guerrero más temido, porque la victoria no depende del tamaño del arma, sino del tamaño de tu Dios. En primer libro de Samuel 17, 32, 49 veremos a este jovencito que cuando un gigante atemorizaba a todo un pueblo se ofreció para enfrentar a Goliat. Aunque Saúl duda de su juventud y por su juventud y explica que Dios, que lo libró de los leones y osos, cuidando ovejas también lo librará del filisteo, rechaza esa armadura de Saúl porque no está acostumbrado y elige 5 piedras lisas y su honda. Cuando Goliat lo desprecia y lo maldice, David responde que él viene en el nombre de Jehová y que la batalla le pertenece a Dios. Corre hacia Goliat, lanza una piedra con la honda que se le clava en la frente, el gigante cae al suelo y David lo vence sin espada, demostrando que la victoria no depende del tamaño ni de las armas, sino de confiar en el Dios vivo, el Dios poderoso, y que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y confiamos en Él, cosas enormes pasan. Amigos, este es el pequeño resumen. Estamos creando ustedes apetito de lo que vamos a ver. Usted mira, ay, Antulio, esa historia ya la hemos visto. Espérese, déjenme ver cómo se va a ir desarrollando el día de hoy y cómo Dios nos puede volver a hablar. Y si usted nunca había oído esa historia, déjenme contarle que es una historia de verdad. No es un cuento para dormir niños. Es una historia verídica, está registrada y que de verdad marcó la historia de todo un pueblo y a nosotros también. Veamos. Y arrancamos esta lectura en 1 Samuel 17, verso 32, donde vamos a ver 5 recursos prácticos para descubrir la bendición en la batalla. El primero, evita hacer caso al desánimo. Dice la Biblia, entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear con él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y cuando uno piensa en desánimo, uno diría que el rey era el que tenía que animar al chavito, ¿verdad? Pero, dícese en Guatemala chavito, ¿verdad? Pero jovencito, el joven, ¿verdad? el muchacho. Pero el muchacho, o como dirían en otros países, el chero. Bueno, el tema es cipote. que... El cipote. El hipote. Saludos a mis amigos hondureños. No, pero si ustedes se dan cuenta, es al revés. O sea, solo imagínate Yo me pongo a pensar que un jovencito, es que miren, no sé si ustedes han visto series, las últimas series que han estado, o películas de David y Goliat, pero es increíble, era un jovencito, era un chavito, era un muchachito, enclencle, o sea, delgadito, era de verdad. El otro era un gigante y el rey era un rey grande, Saúl era alto. Y ese jovencito tiene tal espíritu de confiar en aquel que es todopoderoso, que realmente él empieza a animar. ¿Por qué? Porque, como dice Néstor, evitar
hacer caso al desánimo que va a venir a nuestra vida es fundamental. Totalmente. Y vamos a ver que las circunstancias muchas veces de la vida sobrepasan nuestra capacidad, nuestra habilidad, sobrepasan muchas veces nuestros recursos. Pero si nuestra confianza está puesta en Jehová, los resultados son mucho mejores de lo que nuestra capacidad puede algún día siquiera hacer, ¿verdad? Y el ejército de Israel estaba siendo asediado todos los días por este gigante y eso estaba causando ese desánimo en sus corazones. Se sentían que no iban a poder, ya sentían la derrota, ¿verdad? En medio de la batalla. Y llega alguien que le creyó a Dios y que sabía que Dios podía vencer a ese gigante o a los gigantes que se le pusieran enfrente, pero no era por él, ¿verdad? Y eso Así es lo es. que él llevó, ese ánimo, en este caso al rey, ¿verdad? Pero también para todo el pueblo. Y algo que me recuerda en cuanto yo leí esta parte que vamos a compartir hoy es nadie tenga un poco tu juventud. Hay muchos jóvenes que tal vez en algún momento tienen ánimo, y en su casa. Yo sentía a veces en las casas, tal vez está la familia enfrentando una situación difícil y en algún momento llega un joven que tiene ánimos y que nadie menosprecie esas palabras que usted puede darle, por ejemplo, a un padre, a un hermano mayor. Así que nadie tenga un poco su juventud. Yo creo que sí. Y una de las primeras batallas que David tuvo que pelear fue contra el desánimo. Es que cuando llega, primero encuentra un ejército paralizado por el miedo. Después encuentra un rey que le dice que no puede. Sí. Hay batallas que vamos a pelear con gente alrededor que tal vez nos aprecia, porque aquí estaban los hermanos de David, Sí. estaba el rey. Sin embargo, que nos dicen que no vamos a poder con tal de paralizarnos. Y más cuando ven características, en este caso, de David. Era un joven. Entonces, como dice, mira, anda a cuidar las ovejas. Los hermanos le dicen, mira, por morbo estás viendo esto, quítate de aquí. Y el enemigo va a tratar de paralizarnos utilizando muchas veces gente cercana. Entonces, que no tengan, me gusta lo que decía Ingrid, que no tengan en poco tu juventud. Si tú tal vez eres un joven, o como dicen en El Salvador, que me lo puso aquí mi querido Rubén, el bicho, así le dicen. El bicho. Sí le dicen, no nada que ver con Portugal ni nada. No, entonces, Mi gordo. pero realmente, si tú eres joven, si Dios ha puesto algo en ti, si Dios ha puesto esa divina insatisfacción, si Dios ha puesto un reto, un sueño en tu vida, escucha lo que Dios está diciendo. Van a haber voces que tal vez van a querer paralizarte, pero David no hizo caso a esas voces. Vio el Dios que estaba con él. Así es. Y deja eso, que haya desánimo y todo lo que acabas de decir. Que los hermanos lo acusen, que los hermanos no solo no crean en él, sino que le digan, pues, ¿quién sos? O sea, había cierta rivalidad. Recuérdense que David era hijo de la última esposa de Isaí, su padre, que los demás hermanos despreciaban. Entonces, creo que había demasiado antagonismo en esta situación. Ahora, otro recurso práctico para descubrir la bendición de la batalla es recordar que las victorias pasadas que Dios te dio te van a ayudar a volver a creer en lo que Dios tiene para ti. Primer libro de Samuel 17, 34, 37 dice así: David le respondió, si yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro y por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Y sigue diciendo David, no importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió, ve pues y que el Señor te acompañe. Lo convenció ahí. Y miren, y yo me pongo a pensar, un día yo recuerdo que cuando tenía como 13 años, estuve a punto de ser víctima del ataque de un animal, de un perro, pero era un Rottweiler, era un perro grande que se salió de una cerca. Yo andaba en mi bicicleta californiana. Si usted no sabe qué es eso, usted tiene menos de 50 años. Pero la bicicleta californiana, vos sí sabes, ¿verdad? La bicicleta californiana era una bicicleta que tenía un timoncito así, un silloncito así, y uno salía a bicicletear en la colonia. Le pregunto, ¿tenía flecos o no tenía? Sí, no, se los quitamos porque esos eran para mujeres, eran para patojas. No, pero entonces iba en mi bicicleta californiana y se sale un perro. Pero era un Rottweiler, era un muchacho de 13 años, menudo, tranquilo. No, era chiquito, jovencito. Y se sale ese perro. Miren ustedes, fue una cosa sobrenatural. Íbamos varios amigos y eventualmente en algún punto el perro se paralizó. Yo no sé qué pasó, no sabemos qué pasó.
y de repente llegó el dueño y le pega un silbido y el perro se regresa. Pero para mí era un monstruo, era un monstruo. ¿Por qué te lo traigo a colación? Imagínense que este jovencito, este menudo muchacho, peleaba con leones. O sea, miren el corazón pastoral de arrebatar de las fauces de leones y osos a las ovejas de su padre. O sea, era un jovencito que estaba entrenado. Es que a veces minimizamos quién era David en el sentido de agarró una onda y le pegó por casualidad. No, él era experto en manejo de ondas. Él era experto en la forma. Nosotros, lo que pasa es que nosotros pensamos en onda, en aquella ola con hule canche, ¿te acuerdas? Que Sí, lo cabal. estirás y jalás y pegás. Pues si usted no sabe, jovencitos, qué es una onda, es lo que jugábamos nosotros a los 13 años. Pero bueno, una onda, esa es otra cosa. Esa onda era una onda que tenía un giro y se ponía esta piedra en un bagaje que se hacía girar y se soltaba. Era un arma de guerra. Era utilizada por ejércitos. Totalmente, era usada por ejército. Entonces, ¿qué sucede? Este jovencito se había entrenado. O sea, nosotros decimos, qué casualidad que cabal le pegó. No, o sea, él se había entrenado y Dios hizo que fuera certero. Dios le dio favor, pero él se había entrenado a lo largo de una vida a hacer ese trabajo al que Dios ya lo había apartado, que era cuidar ovejas. Totalmente. Y la Biblia nos continúa narrando esta historia y le queremos recordar que hay una bendición en la batalla. Pero para ello tenemos que entender que nuestro diseño, el diseño que Dios puso en nosotros, es único. Primera de Samuel 17:38 continúa de la siguiente manera. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas, las puso en su morral, luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y saben ustedes, pensando en esto que estamos leyendo ahorita, me pongo a pensar y me recuerdo una prédica de Ronnie que un día dijo armaduras ajenas, se llamaba la prédica. Y que cómo me pegó a mí. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es a aceptar o a querer poner armaduras ajenas o ponérselas a otro, aceptarla, y eso va y atenta contra el diseño que Dios tiene para nosotros. Es algo con lo que no podemos luchar. Y Saúl, después, mírate, qué simpático, ¿verdad? Después de que nadie quiere, después él quiere ponerle su armadura para que de alguna manera digan, fue por la armadura de Saúl, porque había algo escondido. ¿Qué piensa usted, querida dama? Bueno, la verdad es que aquí estaba enfrentándose a alguien que tal vez tenía mucho temor, ¿verdad? Mucha incertidumbre, que era el rey Saúl, estaba enfocado sus ojos en el peligro, en lo que podía pasarle a él y a su ejército. En cambio, David estaba enfocado en quién era Dios, estaba enfocado en lo que él podía hacer, como recordamos lo que mencionaba de todo lo que había hecho con Dios de matar osos y librar a sus ovejas que él cuidaba. Pero aquí él estaba recordando quién era él en Dios. Yo creo que aquí esa es la clave y me emociona cómo, sabiendo esta historia que la oímos tantas veces, la hemos contado, pero la volvemos a leer y nos emociona cómo, con qué pasión. Aquí lo que hay es una pasión y una certeza de David de ver que él puede en Dios y que no necesita tal vez esas otras cosas porque él ya tiene una forma que Dios le ha dado en la que puede batallar y vencer. Así es. Y otro cuarto recurso práctico que tenemos para descubrir la bendición en la batalla es que hay que ignorar las amenazas del enemigo. Y esto lo encontramos en estos versículos del 42 al 47. Dice, y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses con D minúscula y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así, en todos los pueblos sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. ¡Wow! ¿Qué forma de terminar ahí esta historia, ¿no?
Así es. Me encanta. Y no solo eso, pero cómo se tiene que sobreponer, ¿verdad? Se termina de una manera extraordinaria, pero miren, yo le llamo esto cruce de palabras, o juego o ataque de palabras, porque los dos están perdón el término, pero están escupiendo, el enemigo, en este caso Goliat, está tirando dardos y cosas que obviamente están afectando, pero el otro estaba seguro, David estaba seguro en quién había confiado. Y él utiliza su boca y cancela, eso es lo que creo, él cancela toda la maldición que le estaba tirando, le estaba arrojando este gigante. Y él dice, pero la clave aquí no es qué cree o qué dice o qué habla, la clave es en nombre de quién lo hace. Porque él dice, pero yo vengo a ti o contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, hay una ira santa, esa cuestión de, o sea, provocaste al Dios de los ejércitos, al Dios vivo. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Entonces le dice, esto es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque él siente ese celo santo, no es posible, y utiliza el poderoso nombre de Dios para hacer que las cosas cambien por completo. Pero Néstor, hay un quinto recurso práctico para descubrir la bendición de la batalla. Así es. Y fíjate que hablando de ese quinto, porque me llamó mucho la atención, porque viene David y él espera la victoria. Espera la victoria por el poder de Dios. Y dice el verso 48 y 49, cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en la línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con cara al suelo. Wow. Miren ustedes, de verdad, me recuerda a Zacarías 4:6. No es por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Aquí vemos la conclusión de todo. David empezó recordando lo que el Señor, primero peleando contra el temor, después recordando lo que el Señor ya había hecho, después aceptando que Él es una obra maestra de Dios, un diseño perfecto, no quiso otro diseño. Después viene David y se para contra el gigante, no en sus fuerzas, sino en el nombre de Dios. A veces no vamos a pelear, nosotros no podemos, pero las armas que Dios nos da, tal vez van a parecer risorias contra otro, una onda con 5 piedras contra un gigante armado y con un 3 escudero, armas. pero termina haciendo esto. No fue la fuerza de David, es Dios. Y por eso me encanta, no es por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor. El Señor pelea con nosotros. Cuando nosotros confesamos como lo hizo David, no vengo yo, es Dios conmigo. Así es. Y se dan cuenta aquí hay dos posturas, porque qué increíble cómo la Biblia registra cosas, como por ejemplo dice, y cuando el poderoso filisteo, o sea, deja muy claro que el tipo era poderoso, o sea, que era, y grande. Y si ustedes han visto esas películas, de hecho, hay un estudio en el que se hacen las comparaciones de cuerpo, peso, masa muscular y de todo, es abrumador lo que era este gigante. Creo que eran, si no me equivoco, eran 3,25 metros, creo que era lo que medía el gigante, contra un muchachito de 1,70. Pero, o sea, era una cosa, era casi el doble, literalmente. Sin embargo, cuando dice el poderoso filisteo se encamina, o sea, da pasos hacia el lugar, pero el otro corre rápidamente, se coloca en la línea de combate. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y querido amigo, mi pregunta es, no solo qué linda la historia, es en tu vida, ¿qué estás tú batallando? ¿Qué cosas tienes que hacer para descubrir la bendición en medio de la batalla que tú estés viviendo? Esa es mi pregunta, esa es nuestra pregunta para ti, esa es la pregunta para mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Y estos 5 recursos te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque entonces podemos esperar la victoria en Dios. Hoy el verso bíblico de YouVersion, yo le hago una imagen todos los días y suelo mandársela a mis amados amigos, pastores y amigos, pero dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y me puse a pensar porque lo medité. Y yo, ¿cómo así? Espera con paciencia y a la vez sé valiente y esforzado. O sea,
Es una actitud. Esa resistencia. Exacto, es esa resistencia, es no doblegarme, es decir, yo sé en quién he confiado y tener la paciencia porque veremos la victoria en Cristo Jesús, mis queridos amigos. Y Antulio a mí me deja 3 lecciones rápidas que quiero compartir con la audiencia hoy, y es que la batalla no se enfrenta con la actitud soberbia de un rey, sino con la humildad de un siervo de Dios que pastorea a sus ovejas. La segunda cosa es que las armas para la batalla no son las nuestras. Goliat fue a la batalla con armas forjadas por hombres. Goliat fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Goliat quería la victoria para su nombre y para su propio pueblo. Pero David quería la victoria para la gloria de Dios, para que todos sepan que hay un Dios en Israel. Y querido amigo, quizás hoy usted tiene que enfrentar esa batalla no con la soberbia de un rey, pero sí con la humildad de un hijo de Dios. Recuerde que usted va a esa batalla no en su propio nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la tercera cosa es, cuando usted encuentra esa bendición al final de la oposición, recuerde que la gloria no es para usted, no es para su familia, no es para su lugar de trabajo. La gloria es totalmente de Dios. Y cómo es importante entender cómo aplicar esto a nuestra vida, porque seguramente usted se encuentra ahorita delante de un gigante en su vida, de una situación adversa, y definitivamente lo primero que vemos es a ese gigante y cómo nos puede dar esa oposición que en algún momento sentimos no aguanto más. Pero sabe, algo que me encanta es cuando viene y dice, tú vienes con lanza, espada y jabalina. Él sabía quién era. O sea, uno estudia lo que está pasando y se sabe de memoria, es que tengo este problema, tengo esta situación. Uno se sabe su problema, pero ya es el momento de recordar quién es Dios y cómo detrás de esa situación viene una gran bendición, que es lo que hoy vamos a ver, que le pasó también a David, ¿verdad? Detrás de esa situación, pues fue conocido, muchos vieron. ¿Quién no hablaba de David después de eso que pasó? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Amigos, bendición disfrazada de oposición. Eso que tú estás enfrentando hoy, eso que estás viviendo hoy, es un buen tiempo para ponerlo en manos del Señor y decir, Señor, yo quiero entender qué es lo que está pasando a través de esta oposición. Dame las armas, dame la estrategia, pero sobre todo dame la victoria en tu nombre. Así que, Néstor, ¿qué te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Padre, hoy venimos, Señor, sabiendo que tal vez cada uno de nosotros está atravesando alguna batalla, pero sabemos, Señor, que tú sigues preparando una bendición en medio de esa batalla, tal vez una lección, un testimonio que va a traer gloria a tu nombre. Hoy, Señor, que podamos tener esos recursos que David nos enseñó, que no escuchemos al desánimo, que recordemos la fidelidad pasada que tú has tenido con nosotros, que aceptemos el diseño que tenemos de parte tuya, que ignoremos las amenazas del enemigo y que esperemos la victoria en el poder tuyo. Señor, que nuestra confianza, nuestra esperanza esté en ti. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos levanta, eres tú el que nos das la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Así que regresamos después de un corte comercial importante con un poquito más de crecimiento personal, solo aquí en su franja, en su segmento, en su programa. Vaya con Dios. Volvemos. Comparte lo que Él te da y activa en tu vida el factor bendición. Y esta lectura comienza tal vez con una expresión muy dura de alguien que estaba pasando una situación muy difícil o que había tenido una vida muy fuerte en su situación. Pero vamos a ver qué es lo que dice el libro. Una bendición disfrazada. Ahora soy el hombre más miserable. El hombre que pronunció estas palabras también agregó: si mis sentimientos se dividieran equitativamente entre toda la familia humana, no habría ni un rostro sonriente en la tierra. ¡Wow! Y su pronóstico no era mucho más optimista que su diagnóstico. No puedo decir, decía él, si alguna vez estaré mejor. Muy lejos está de mí que lo haga. Tal vez alguna vez te has sentido así o has dicho palabras muy similares. Se enfoca en las biografías que comienzan con una vida de menos oportunidades o más adversidad. En primer lugar, la vida rural en Estados Unidos a principios del siglo XIX no era nada fácil. Pero además, este hombre de quien hablo, dice el autor, nació en una pobreza lamentable. Su madre, a quien adoraba, murió cuando solo tenía 9 años de edad. Como consecuencia de esa pérdida, él y su hermana de 12 años fueron abandonados por su padre durante 7 meses. Cuando regresó con su nueva esposa, la nueva madrastra los encontró viviendo como animales. Su padre creyó que el tiempo que invertían en la escuela estaba doblemente desperdiciado. No solo era una pérdida de tiempo, sino que también lo privaba del trabajo manual de su hijo. Si su padre lo veía leyendo, era capaz de destruir el libro y azotarlo.
Cuando alcanzó la mayoría de edad y pudo dejar a su familia, hizo un bulto con sus pocas posesiones, lo colocó sobre su hombro y caminó casi 171 kilómetros en dirección oeste para alejarse de su pasado lo más posible. Por supuesto, la distancia no borró los recuerdos. Él ya estaba marcado con una melancolía profunda y misteriosa, como describió un amigo. La tendencia durante sus años de adulto no fue muy diferente a la de su niñez. Sufrió de angustia con la muerte de su primer amor, comenzó un negocio que terminó en bancarrota y su incursión en la política se encontró con varias derrotas. No una ni dos, sino 6 veces. A pesar de todos esos desafíos personales, contratiempos profesionales, Abraham Lincoln finalmente ganaría la oficina más importante del país y se convertiría en uno de los presidentes más amados y venerados en la historia de Estados Unidos. Me atrevería a decir que no fue a pesar de esos desafíos y contratiempos, sino que fue gracias a ellos. Son los desafíos del pasado los que nos preparan de formas extraordinarias para las oportunidades futuras. ¿Quién mejor para dirigir este país durante una guerra civil que un hombre que tuvo que superar tantos obstáculos? Dios nos hace crecer espiritualmente de 100 maneras diferentes, pero el método más efectivo es permitiéndonos soportar situaciones que demandan el carácter que debemos cultivar. ¿Él podría librarnos de estas situaciones difíciles? Claro que puede, pero nos ama tanto que no quiere que nos saltemos nuestra santificación. Dios no siempre nos libra de nuestras dificultades, pero sí nos libera a través de ellas. La mejor forma de cultivar la paciencia es poniéndonos en una situación que demande paciencia, mucha paciencia. ¿Pero qué hay de la valentía? Bueno, no es la ausencia del miedo, eso por seguro. ¿Qué hay del amor? No hay mayor oportunidad para poner en práctica el amor de Dios que cuando estás rodeado de enemigos. Misericordia. No puedes poner en práctica el perdón si nunca te han ofendido. Si necesitas más paciencia, valentía, amor o misericordia, no te sorprendas si te encuentras en una situación que demande una medida mayor de alguna de estas cosas. No estoy diciendo que es Dios proactivamente quien nos pone a propósito en esas situaciones, pero muchas veces Él las permite porque son parte de nuestro proceso de maduración. Como ya dije, el paraguas de bendición no es una carta de inmunidad ni es una carta para salir gratis de la cárcel. Aún estamos sujetos a la ley de siembra y cosecha y vivimos en un mundo caído, lo que significa que tendremos nuestra justicia medida de dolor y sufrimiento. Además, Dios no es como un padre sobreprotector. Así como José, Esther, David y Daniel, nosotros también tendremos contratiempos personales y temporadas de sufrimiento. La buena noticia es que serán por nuestro bien y para la gloria de Dios. Lo último que deseo es restarle importancia a las dificultades que has atravesado. Al contrario, en realidad quiero reconocerlas. Pareciera que cada ciclo de noticias te trae nuevas acusaciones de acoso o abuso sexual. Si tú has sido víctima de este tipo de abusos, no son solo noticias. Esas historias disparan sentimientos muy dolorosos. Si has experimentado la angustia de la pérdida de un embarazo, el llanto de un bebé puede tocar una fibra sensible y provocar una gran tristeza. Si has atravesado un divorcio difícil o el médico te ha dado un diagnóstico desalentador, puedes llegar a sentir que cargas con 1000 libras sobre tus hombros. Y no sé qué desafíos estás enfrentando, pero sé que la gracia de Dios es suficiente. Esa gracia se puede experimentar de 1000 maneras distintas. A veces se manifiesta a través de amigos cercanos y consejeros sabios. A veces es un día en la playa o una aventura en la montaña. Y por supuesto, es una relación con el Dios que nunca nos deja ni nos abandona. Él es el Dios que nos da una corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en vez de luto y traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. ¿Cómo lo sé? Porque las Escrituras lo dicen y yo lo he vivido. He caminado por el valle de sombra de muerte más de una vez y he visto a Dios redimir el dolor inconsolable, el sufrimiento inimaginable. También he visto a Dios convertir los peores días de mi vida en algunos de los mejores. Qué impresionante. Y la verdad es que cuando uno ve la historia de Abraham Lincoln o la película o lee un libro de Abraham Lincoln, se da cuenta que no llegó por casualidad. De hecho, todo lo que pasó no lo hizo necesariamente ganar la presidencia. O sea, políticamente tuvo fracasos, tuvo problemas, cualquier oposición posible.
Pero eso me recuerda a mí cómo los cristianos debemos de vivir. De hecho, quiero traerte Romanos 5, 3, 4, que dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. O sea, ¿qué es lo que sucede? La perseverancia, a pesar de las situaciones, te va a ayudar a poder enfrentar lo que se deja venir y saber que Dios no lo está enviando, pero a veces lo permite para sacar la mejor versión de ti y prepararte sobre todo para aquello que Él ya sabe que tiene para ti. Dice también Santiago 1:3, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, o sea, como resultado de la perseverancia. O Romanos 15:5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos con armonía conforme el ejemplo de Cristo Jesús. O sea, ¿qué encuentro yo en la vida de Abraham Lincoln o en esta historia que estamos leyendo? Perseverancia. Un hombre que no se dio por vencido y no se sintió abatido o no cayó en sentirse abatido, ¿verdad? Y esa perseverancia creo que es ese ingrediente clave que nos lleva de una situación adversa a una bendición, porque ahí es donde encontramos que hay un proceso y encontramos que podemos vencer lo que se nos ponga. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con David? Él tenía ese ejemplo que había vencido los osos, seguramente no fue fácil, tuvo que prepararse, tuvo que encontrar estrategias, seguro hacía despechadas todos los días para que tuviera esa fuerza de agarrar, imagínense, a un oso o a un león, pero tenía que tener esa preparación y esa perseverancia en los momentos difíciles. Ahora, ¿qué pasó aquí, por ejemplo, con este presidente tan memorable y que cuando escuchamos el nombre decimos, ¡ala! Todo lo que le pasó. Todo eso que él vivió lo preparó para cuando él fue presidente saber que si venía una situación difícil como país, él ya había tenido una preparación. Porque ¿qué es lo que hacen las situaciones difíciles? Nosotros nos preparan. ¿Qué dice la Biblia? Crea un peso en nosotros, un excelente peso de gloria, que es saber que mañana puedo levantarme y vencer ese día. Saber que esto está difícil, pero yo puedo seguir adelante, por supuesto, en el poder de Dios que obra en nosotros. Pero nosotros, eso creo que es lo que es más importante y lo más valioso de una prueba. ¿Qué es lo que produce en nosotros? ¿Qué es lo que va a sacar de nosotros? ¿Y qué es el carácter de Cristo en nosotros? Yo quiero rescatar lo que dice el autor sobre la paciencia, porque yo no sé si todos aquí nos gusta ser pacientes y nos gusta esperar en la lentitud colectiva del tránsito, que salga algún trámite de alguna entidad de gobierno rápido. Cuesta, pero psicológicamente la paciencia es la propensión a esperar con calma ante la frustración. Ahora, bíblicamente la paciencia tiene dos caras también. La paciencia es una espera activa y confiada que descansa en el carácter de Dios en dos situaciones particulares. La primera es paciencia hacia las personas. Y la Biblia nos habla una y otra vez de no pagar el mal con mal, sino pagar el mal con bien. De amar a nuestros enemigos, de orar por ellos e incluso de servir a las personas que no necesariamente nos agradan. Es un atributo de Dios mismo. En otras palabras, es ser lento para la ira. Pero la otra es, como bien lo decía Antulio, es la perseverancia o el aguante. Es la firmeza bajo las pruebas de la aflicción. Es similar a un puente. Es tener la capacidad de aguantar lo que está encima, uniendo dos puntos distintos de distancia. Así que yo, querido amigo, quiero retarlo hoy a tener ánimo, a tener energía. Las situaciones de la vida nos ayudan a ser pacientes, a ser perseverantes. Y el resultado que está por venir es mucho mejor porque Dios está con nosotros, así como Dios estuvo con David. Sí. Mira, yo no soy experto en temas de construcción, no es mi profesión como tal. Sin embargo, he construido toda mi vida y me gusta mucho. Pero un día hablando con un ingeniero, y un arquitecto, juntos nos pusimos a platicar del tema y hablamos de los puentes. Y ahorita que decías puente, realmente es eso. O sea, la paciencia y la perseverancia son como el hierro y el cemento en un puente. Uno le da la flexibilidad para aguantar y el otro la rigidez para pasar, ¿verdad? O sea, eso es lo que hace en nuestra vida. Y creo que al final, eso creo que tenemos que hacer nosotros, tener ese tipo de valores, de decisiones de perseverancia y paciencia, las cuales no se dan naturalmente. Es que uno no dice, hoy amanecí con ganas de ser paciente, o hoy voy a seguir ser perseverante. No. O sea, es una decisión. O sea, hoy qué rico, hoy voy a perseverar, no importa lo que venga. No, decidimos, Dios, hoy quiero perseverar. No siento ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer. No siento ganas de ser paciente, pero lo voy a hacer. La bendición de Dios no significa ausencia de problemas. Van a venir y eso, lo que va a pasar encima del puente, es algo de peso, es algo que va a traer presión, va a traer peso sobre el puente, pero ahí es donde nosotros vemos
cómo Dios nos fortalece. Yo puedo ver en la Biblia, José fue traicionado, David fue perseguido, Daniel fue lanzado al foso, Esther arriesgó su vida, Pablo fue encarcelado, pero todo eso Dios lo usó para bendición. Y hay un versículo que me gusta mucho en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios va a hacer que todo coopere para bien, aunque pareciera, el ejemplo de Abraham Lincoln me encanta, porque pareciera que todo estaba para que él fuera un fracaso. Todo estaba Concatenado y diseñado para que él fracasara. y él tenía, como dice, dónde tomar, de dónde decir, es que me ha ido mal, es que por eso es. Y no, Dios permitió que todo eso fue usado para bien. O David, lo leímos hace un momento. Anoche se compartía en una prédica esa parte donde ni su padre ni sus hermanos se acordaron de él. O sea, cuando llega Samuel y tiene alguien más. Bueno, tenemos uno, pero ese no cuenta. Allá está cuidando las ovejas. Lo tenía. Elí preparó, Isaí preparó a todos sus hijos, excepto David. Fue menospreciado. Y sin embargo, Dios preparó todo para eso. Entonces, Dios tiene un propósito y va a usar a veces hasta nuestro dolor, que tal vez algo que cada uno de nosotros hemos pasado, Dios puede usar eso para bien. Así es. ¿En qué confiamos? Es la pregunta que yo quisiera hacerles antes de cerrar este segmento. El Salmo 44, 6, 7 dice: no confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, avergüenzas a los que nos odian. Y este salmo me ayuda mucho a entender y a recordar que todo lo que estamos oyendo de la historia de Abraham Lincoln, en este caso, político y presidente de los Estados Unidos, de los más respetados y admirados, esta historia está tan conectada con la historia de David que nosotros leímos al principio, ¿verdad? O sea, David sabía en quién había puesto su confianza. La pregunta para ti, para nosotros es: ¿en quién estás poniendo tu confianza en momentos de dificultad y de prueba? Y si te estás realmente victimizando, estás haciendo un pity party, estás completamente, es una fiesta de lástima, es que usted no sabe lo que he vivido, es que usted no sabe lo que he pasado, es que usted no se imagina. Es que te voy a contar algo. Todos tenemos nuestras propias historias, frustraciones, enojos, problemas, desafíos. Unos tal vez más, unos tal vez menos, pero está muy acorde a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y por eso tenemos que confiar en Dios y decirle: Señor, Romanos 8:28 nos dice: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme su propósito han sido llamados. Y Antulo, hay una gran diferencia entre solo soportar y porque yo soy fuerte, porque cuando esté bien van a ver, ¿verdad? A decir: Dios me ha ayudado y yo puedo después bendecir a otros. Es que esta es la diferencia aquí con el ejemplo del presidente, que él cuando ya estuvo en el poder no se le subió la cabeza y dijo: ahora van a ver, yo voy a recuperar todo lo que he perdido, ¿verdad? Para mí. Sino Ahora que me las van a pagar. Él fue, y en ese momento pues tuvo situaciones definitivamente como gobernante que no va a ser nada fácil, y le tocó una de las situaciones más difíciles de la historia, pero él se concentró en servir, en esa doble bendición, ¿verdad? A pesar de que su vida no fue fácil, pero llegó a un lugar en donde se dio cuenta que él estaba ahí para servir y hacer la diferencia. Ingrid, ¿sabes qué? Esto me recuerda también de un hombre que la Biblia narra que sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, y un día tuvo la oportunidad de estar frente a ellos y en vez de castigarlos, en vez de decirles: ahora les voy a pagar mal, dice: lo que el enemigo intentó para mal, Jehová lo encaminó para bien, y ese hombre es José. Y me recuerda también un hombre que hizo muchas cosas buenas en la tierra, hizo señales, prodigios, sanó enfermos y estuvo amarrado, colgado, crucificado en una cruz soportando el dolor. Pero en medio de la oposición y la adversidad, pidió perdón para aquellos que lo estaban señalando y hizo el mayor rescate de la historia, y su nombre es Cristo Jesús. Y querido amigo, queremos invitarlo hoy a que usted pueda tener esa misma paciencia. Lo que el enemigo intentó para mal, realmente Dios lo puede volver para bien. La mayor victoria, la mayor bendición, el mayor logro está detrás de esa perseverancia, de esa paciencia que nos lleva al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Totalmente de acuerdo con ustedes, amigos. Vamos ahora, para finalizar este segmento, recordando que el Dios de los imposibles, el Dios de los milagros, el Dios de las pruebas, el Dios de la sanidad, ahí está para nosotros. Así que, Axel, ¿qué te parece si oramos por esa paciencia, esa perseverancia en medio de la prueba, sabiendo que hay que aguantar, perseverar? Porque es, como dice Ingrid, no es
soportar por soportar, es soportar con propósito. Así es. Sabiendo que Dios tiene algo mejor para nosotros. Oramos. Así es, querida audiencia, oremos juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de enfrentar diversas pruebas, porque el producto de esta prueba va a ser paciencia, va a ser fe, va a ser esperanza y va a ser victoria en tu nombre, Señor. Hoy confiamos que lo que el enemigo intentó para mal, tú lo puedes volver para bien. Cuando el enemigo nos ataca, lo hace sin tu consentimiento. Y cuando viene por un camino, por 7 va a huir. Señor, hoy te pedimos que nos des esa paciencia que caracterizó a tantos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento y en la Biblia. Y te pedimos que nos des esa paciencia que Cristo tuvo también en la cruz, esa perseverancia para soportar el dolor, el oprobio, el rechazo, sabiendo que somos hijos amados tuyos y que nuestro plan, nuestro camino está seguro en tus manos y en tu voluntad. Hoy, Señor, confiamos en que nos darás esa paciencia y esa perseverancia para seguir adelante, porque nos sustenta tu amor, nos sustentan tus promesas y nos sustentan tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y para finalizar, queremos recordarles que tenemos amigos, empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión y con la misión de Vaya con Dios. Vamos a escuchar estos mensajes y luego regresamos porque esto se pone mejor, mejor y mejor. Hoy el tema es, ¿cuál es el tema de hoy? Bendición disfrazada de oposición. Oposición. Así que prepárese, esto es Vaya con Dios. Volvemos. Comparte lo que Él te da y activa en tu vida el factor bendición. Hay momentos en la vida en que no sabemos cómo llegar al otro lado de nuestros problemas. De hecho, ni siquiera sabemos si existe otro lado. A veces es una etapa de transición, a veces es un tiempo de dolor. Una pérdida que hace girar la aguja de la brújula mientras intentas orientarte hacia una nueva normalidad. A veces es una nueva estación de la vida, como la crisis de los 20 y tantos o de la mediana edad, cuando evalúas tu situación y ves que no estás a la altura de las expectativas que tenías hace 10 o 20 años. Y por supuesto, a veces es un tiempo de depresión como el que sufrieron tal vez Charles Spurgeon o Abraham Lincoln. Imagínense eso. Si uno piensa que esos grandes líderes no sufrieron momentos difíciles, no demos por sentado que no. Yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera. Dice la Biblia aquí, dice la Biblia que a pesar de las tribulaciones, en Cristo somos más que vencedores. Así Amigos, dice el autor, si te encuentras en uno de estos momentos, necesitas saber que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Jesús no solo cargó una cruz de 300 libras, sino que cargó todo el peso del pecado del mundo en sus hombros santos. Y de esa forma, más bien dicho, derrotó al pecado y la muerte. También rompió la maldición que venía desde el Edén. La cruz era el símbolo de la vergüenza, la muestra de la tortura. No existe injusticia más grande en la historia de la humanidad que el Hijo de Dios siendo crucificado por su propia creación. Sin embargo, Dios cambió la maldición, convirtiéndose Él mismo en la maldición y convirtiendo a la cruz en un símbolo universal de amor, esperanza y perdón. Escucha esto que nos comparte el autor. En el año 536 a.C., un remanente de refugiados judíos regresó a Jerusalén y comenzó a reconstruir el templo de Nabucodonosor que se había destruido. No mucho tiempo después de echar los cimientos, el proyecto de reconstrucción se detuvo, casi 15 años sin experimentar ningún progreso. Si usted piensa que en su país hay obras detenidas, y veo que también en la Biblia aparece. Si has tenido un sueño cuyo cumplimiento se desvía o se retrasa, sabes lo desalentador que puede ser. Sin embargo, muchas veces Dios aparece justo cuando estamos a punto de darnos por vencido. A último momento, Dios resucita el sueño y llama a Zorobabel para comenzar la reconstrucción con estas palabras. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Zorobabel no tenía muchas posibilidades debido a la abrumadora oposición, pero no había razón para preocuparse. Todo lo contrario. Si no estás experimentando alguna oposición, puede ser que estés manteniendo las cosas tal como estaban y tu actitud no esté marcando mucho la diferencia. ¿La oposición es divertida? Para nada. Pero he aprendido algunas lecciones sobre la oposición a lo largo de los años. Primero, no puedes complacer a todos todo el tiempo. Se lo repito, no puedes complacer a todos todo el tiempo.
La teoría de difusión de innovaciones dice que el 16% de la distribución normal de los humanos son, entre comillas, tradicionales. No importa si tu nombre es Moisés y bajas del monte Sinaí con tablas de piedra escritas por la misma mano de Dios, aún así, el 16% de las personas no van a comprar lo que estás vendiendo. En las palabras que inspirarían a Abraham Lincoln, puedes complacer a algunas personas todo el tiempo. Puedes complacer a todas las personas parte del tiempo, pero no puedes complacer a todas las personas todo el tiempo. Así son la vida de liderazgo. ¡Wow! ¡Qué frase es esa! Segundo, las bendiciones de Dios no siempre parecen bendiciones al principio. ¿Has visto que la gente grita después de todo? Grita, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Un día, y le agradecemos a Dios tanto por las acciones que no respondió como por aquellas que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué le pedimos cosas que arruinarían los planes? Porque le pedimos a Dios a veces cosas que arruinarían los planes y los propósitos que Él está obrando en nosotros. Del mismo modo, un día le agradeceremos a Dios los desafíos que hemos enfrentado, tanto o más los que hemos evitado. Tal vez al principio deseamos maldecirlos, pero al final del día los veremos como realmente son, bendiciones disfrazadas. Y esto me recuerda a una frase que aprendí con el pastor Rodney que decía, tanto el no como el sí de Dios son una buena noticia. Como a todos, no me gusta la oposición, pero una tercera lección que he aprendido es que la oposición puede tener el efecto de mejorar la visión. No hagas caso omiso a las críticas. Escúchalas porque para bien o para mal pueden ser señales de alarma. Seguro, alguna de esas críticas representan a quienes se resisten, los tradicionales. Pero es necesario que no solo escuches esas preocupaciones, sino que intencionalmente las enfrentes y las respondas de manera auténtica. Sin importar lo que hagas, no finjas tener todas las respuestas. Recuerda, la gente no confía en líderes que tienen todo resuelto. Confían en líderes que cojean. O sea, es que yo quiero detenerme un momentito ahí. Qué interesante, ¿verdad? Porque si uno cree que el concepto de liderazgo es una persona que tiene absolutamente todo resuelto y estás esperando tener todo resuelto para entonces involucrarte, para entonces servir en la iglesia, para entonces hacer ministerio, tengo una noticia, no es así. O sea, a veces, y como decía, sí, no, y a veces T.D. Jakes tiene una frase, dice, yo prefiero encontrarme con un hombre que está cojeando porque se encontró con Dios que alguien que camina bien, pero no se ha encontrado con Él. Y eso a mí me causó tanto emoción y me consternó. ¿Por qué? Porque necesitamos entender eso, ¿verdad, amigos? Así que bueno, seguimos con la lectura. Si no permites que la oposición te domine, podrás derrotarla. Eso te hará una mejor persona y allí está la bendición. Llegamos a ser quienes somos gracias a las montañas que superamos. Tendemos a maldecir a las montañas que aparecen en nuestro camino o a intentar evitarlas por completo. Pero en ese momento aún no sabemos si el obstáculo es una bendición o una maldición. A veces lo que creemos una bendición en realidad es una maldición disfrazada y viceversa. No te apresures, dice el autor, a maldecir los desafíos que enfrentas porque Dios puede estar preparándote para algo más grande y mejor. Claro, ustedes, y qué desafío para uno, porque yo me pongo a pensar, de hecho, al principio cuando hablábamos de Zorobabel, estaba investigando un poquitito al respecto, porque Zorobabel fue un líder judío y gobernador de Judá tras el exilio babilónico, y es conocido principalmente por liderar el regreso de los primeros exiliados y dirigir la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y eso me llama la atención, ¿por qué? Porque cualquier persona, escucha esto, cualquier persona que tiene un desafío, que conlleva una construcción, que conlleva una edificación, que conlleva un regreso a algo, que conlleva cualquier tipo de cosa, va a encontrar dentro del factor bendición el factor oposición. Porque siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. Siempre va a haber alguien que se opone a aquello. ¿Por qué? Porque ya es el status quo de la gente. O sea, cuando se proponen cambios, ¿verdad? A sistemas, cambios en fin, pon el nombre que quieras. Siempre vamos a tener oposición. Entonces hay que presupuestar dentro de nuestro proyecto ministerio. O sea, si uno dijera, por ejemplo, las damas que están en ministerios, haciendo grandes ministerios, que hay que dejar presupuestado, diría Jorge Diegues, meter en el presupuesto que va a haber oposición. En todas las áreas de la vida es que sin oposición, entonces de repente el proyecto no es lo que Dios tenía en mente, porque siempre cuando el proyecto es grande hay alguna oposición. Y vemos a lo largo
historia bíblica que hay muchos personajes, y creo que todos, ¿verdad?, que tuvieron oposición y después se ve lo que esa oposición realmente era, esa bendición, esa solución para algo, esa parte en donde Dios obró. Y uno dice, qué bueno que pasé por eso porque así conocí más a Dios, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Pero saben, yo mientras miraba todo esto y como ya nos había hecho una recapitulación ahí de historias también, Axel, con José y con el mismo Jesús, fíjense que yo me recordaba cuando yo era más pequeña, yo miraba las películas en Semana Santa de la pasión y muerte de Jesús. Yo me acuerdo que había un momento, yo en mi ignorancia, ¿verdad? En un momento en la historia donde decía, ay, que no lo crucifique, ojalá que lo perdone Pilatos, que reaccione. Y siempre pasaba, pues, que sí padecía nuestro Señor Jesús. Pero, ¿saben? Todo eso que lo vemos, y tal vez yo de niña no lo entendía, pero realmente Jesús padeció una muerte trágica, como lo que leíamos aquí, una muerte vergonzosa, dolorosa. Pero detrás de eso vino la mayor bendición que podemos nosotros tener, nuestra salvación, la vida eterna. Y todo eso solo me dice algo: la oposición no es el final de la historia. La oposición no es el final de tu historia. Lo que estás viviendo hoy, que tú lo miras como una oposición, solo es el camino. Son esos dolores de parto que tienen que suceder para que tú veas esa bendición. Por supuesto, en el caso de un dolor de parto es un hijo. Pero, ¿qué pasó con el dolor de Jesús, el sufrimiento de Jesús? La salvación de la humanidad. Todos los que accedemos a eso tenemos vida eterna. Y todos los que hoy podemos vivir gracias al sacrificio de un solo hombre que hizo todo bien. Pero ¿saben qué? Eso nos abre las puertas para reconocer que detrás de esas situaciones difíciles es cuando tenemos que cuidar nuestro corazón para que no se forme herida, no se endurezca, y ver entonces cómo la salvación de Dios detrás de una situación difícil viene con una bendición después. Y yo creo que eso es lo que hoy tenemos que ver. Sí, yo quería comentarles que en el año 2010 se hizo un estudio que se llamaba Lo que no nos mata, no dice engorda, pero dice ¿qué es lo que no nos mata? Y encontraron una curva de diferentes personas que estudiaron, o una campana, y desde un lado colocaron a las personas que habían tenido nula oposición en la vida, y en otro los que habían tenido demasiada, o sea, todo era drama. Y luego los que enfrentaban los retos distintos de la vida. Y miren qué interesantes los resultados. Los que reportaron tener adversidad en la vida tenían mejor salud mental, mejor bienestar, menor malestar global, menor deterioro funcional, menos síntomas de estrés postraumático y mayor satisfacción vital. Ello por varias cosas. Aprendieron a crecer a pesar de los traumas. Aprendieron a tener un crecimiento postraumático. Tuvieron un efecto de templanza, o el que le llaman el Stilling Effect, para que Antulio nos lo traduzca. Pero aprendieron a manejar el estrés con confianza. Y aparte, inocularon el estrés. Lograron encontrar que quien se expone gradualmente a estresores controlables logra construir más tolerancia y estrategias hacia lo que afrontamos. Así que yo creo que la Biblia nos lo recuerda una y otra vez. Nosotros vamos a vivir, y Jesús nos lo dijo, en aflicción. Pero nuestra confianza está en Él. Aunque el mundo nos puede atacar, nos puede engañar, nos puede afectar, nosotros sabemos que Jesús ya venció al mundo. Y esa oposición nos va a ayudar a ser mejores. Vamos a poder enfrentar mejores retos, vamos a tener resiliencia y vamos a tener un bienestar más global. ¿Qué era lo que querías que te tradujera, perdona? El Stilling Effect. Ah, santo Dios. El efecto de que te robaron, ¿te referís? No. Al contrario. Efecto como de acero. Ajá. Ah, de steel, de acero. Steel, ajá. Como los Steelers. Disculpame el acento. No. Stilling Effect. Steelers. Bueno, yo pensé en los Steelers, pero bueno, muy bien. Ahora, fíjate que ahorita oyéndote hablar de eso, me regresaba al contenido. Fíjate que dice, Zorobabel no tenía muchas posibilidades debido a la abrumadora oposición, pero no había razón para preocuparse. Todo lo contrario, si no estás experimentando alguna oposición, puede ser que estés manteniendo las cosas tal como estaban y tu actitud no esté marcando mucho la diferencia. La oposición puede mejorar nuestra visión. Me gusta Proverbios 27:17 que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. A veces la oposición saca lo mejor de nosotros. No toda crítica va a ser un ataque, ¿ya? Algunas críticas creo que son oportunidades para que nosotros podamos crecer, y creo que no debemos de rechazar la corrección, sino aprender a discernirla.
porque vamos a tener esa corrección, vamos a tener personas que se nos van a acercar, vamos a tener oposición y Dios puede usar incluso a quienes se oponen para enseñarnos algo valioso. La misma gente que se va a oponer me encanta John Maxwell que dice, cuando vean que tienes una visión, te van a decir que no lo puedes hacer. Cuando vean que no te pueden parar, te van a querer decir cómo hacerla. Y cuando vean que tuviste éxito, te van a decir, yo siempre confío en ti. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Así es? Me encanta, Así es, porque totalmente. yo creo que José entendió eso y le costó años y a nosotros nos ha costado tal vez muchos años a veces. Y esos eventos que aparentemente no tienen sentido, pero para Dios tienen sentido. La prisión parecía una tragedia, pero era el camino al palacio, era la manera en que él podía llegar. Y a veces esa oposición nos va a llevar a nosotros al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Así es. Y fíjate, Néstor, que yo no recuerdo tal vez ninguna historia de éxito, de triunfo de alguien que no haya tenido oposición. No recuerdo ninguna. Es parte de... O sea, y si no, miren al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, si alguien tuvo oposición, fue Jesús. O sea, ¿verdad? Porque su misión era tan grande, imagínate cómo no. Entonces, amigos, no recordemos, la bendición disfrazada de oposición. Entonces, no lo demos como por sentado que esa oposición es una maldición, que es una cuestión que me tocó solo a mí. No nos victimicemos, sino digámosle, Señor, ¿qué está pasando atrás de toda esa oposición y qué bendición tienes tú para nosotros? Creo que es un buen tiempo para que oremos y tenemos el espacio para poderlo hacer y preguntarle al Señor, Señor, hasta mi corazón se está viendo afectado por esa oposición, estoy victimizándome por esa oposición, estoy quejándome por todo lo que está viniendo, o estoy cambiando mi corazón por una mejor manera de ver las cosas con la actitud correcta, esa actitud de las hermanas, ¿qué apellido eran, perdón? Corey de Tembum. Tembum, ¿Sí? esas hermanas Tembum que estuvieron ahí encerradas en un lugar de muerte, pero al final dieron gracias a Dios y por eso es que la gratitud es la llave que abre todas las puertas, aún a la bendición. Porque tú no puedes recibir bendición si no eres agradecido. O sea, no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la gratitud es una puerta enorme. Así que vamos Y Antulio, perdón, antes de hablar, solo una historia más que quería compartir. Fanny Crosby, ella era ciega desde infancia por un error médico, oposición causada por alguien más. Pero ella en su ceguera escribió miles de himnos para Dios. Y miren qué linda su actitud. Ella se alegraba y decía que se alegraba de su ceguera, porque el primer rostro que vería sería el de su Salvador. Qué lindo, qué lindo. Así que hoy no sabemos qué situación podemos estar pasando, pero sabemos de que en medio de todo vamos a ver el rostro del Señor. Así es, así es. Vamos a orar. Padre bueno, hoy venimos delante de ti, Señor, posiblemente no entendiendo ciertas situaciones, cierta oposición que ha habido, dificultades en nuestras vidas, dificultades a proyectos, dificultades a tantas cosas, Señor. Y, Señor, hoy queremos entender, Señor, que muchas veces, Señor, la bendición viene disfrazada de oposición y que de alguna forma, Señor, hay una bendición escondida atrás de esa prueba, atrás de esa dificultad, atrás de esa injusticia, atrás de esa acusación, atrás de esa mentira, atrás de esa calumnia. No sabemos, Señor, lo que algunos de los que aquí están escuchando o viendo este contenido han sufrido, Señor. Pero sabemos que a veces esa bendición está disfrazada en esa oposición y cosas grandes vas a hacer tú, Señor. Te pido, Padre, que nos permitas tener la actitud correcta, ser siempre agradecidos, dar gracias en todo, Señor. Y decir, Señor, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú sabes qué prueba le permites a quién, Señor. Y, Señor, hoy no nos comparamos. Hoy nosotros no caemos en esa trampa, sino decimos, Señor, tú sabes, tú tienes el control. Tú eres ese poderoso gigante que va al frente y por eso en ti confiamos. Te damos gracias por esto, Padre. Ayúdanos a descubrir esa bendición disfrazada de oposición en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios.